En esta cadena de videoprácticas vamos a ver el uso de las plantillas para conseguir que los equipos se comporten como queremos desde el punto de vista de la seguridad. Lo ideal sería utilizar este tipo de herramientas en estaciones de trabajo o en máquinas que no pertenecieran a un directorio activo. Es una forma eficiente de conseguir que su comportamiento sea el adecuado. Sin embargo, para máquinas que ya pertenecen a un Active Directory no sería lo más recomendable. No obstante, vamos a hacerlo infringiendo esa pequeña norma sobre un controlador de dominio, porque eso nos va a permitir, en el final de esta cadena de videoprácticas, mostrar qué ventajas hay de ya tener una plantilla y cómo podemos usarla al mismo tiempo dentro del directorio activo. Sin más, vamos a ver qué herramientas utilizamos para realizar esta tarea. Vamos a crear en principio una consola, ejecutamos MMC, Microsoft Management Console, eso nos crea una consola vacía de Microsoft y vamos a agregar dos complementos que nos van a servir a lo largo de toda la práctica. Un primer componente sería configuración y análisis de seguridad y un segundo complemento sería plantillas de seguridad. Cerramos, aceptamos y ya tenemos nuestra consola creada. Vamos a irnos a la segunda parte donde pone plantillas de seguridad. Expandimos un poquitín el panel, el árbol de consola y vemos que nos apunta a un path determinado. C Windows Security Template. Y ahí están una serie de plantillas predeterminadas. Setup Security es la plantilla que se genera cuando instalamos de forma predeterminada un Windows Server 2003 y otra serie de plantillas que hacen referencia a estaciones de trabajo, las acabadas en WS o a controladores de dominio o son de alta seguridad si empiezan por High, etcétera, etcétera. Bueno, estas plantillas vamos a posicionarnos dentro del explorador donde dice que están situadas. Hemos dicho que estaban en C Windows Security y Template y ahí las vemos. Si yo quisiera analizar alguna de ellas, abro por ejemplo las de alta seguridad y las abro con el Notepad. Vemos que hay una serie de puntos y comas para indicar comentarios y luego hay un cierto lenguaje muy descriptivo en algunas de las ocasiones, como minimum password age igual a 2, la edad mínima de la palabra de paso o la máxima edad de la palabra de paso o la longitud mínima que tiene que tener la contraseña, etcétera, etcétera. Y hay otros que quizás, otras líneas que quizás no son tan descriptivas. Como vemos aquí de Machine System, esto apunta claramente al registro, HK Local Machine System, Current Control Set, Control Session Manager, etcétera, etcétera. De manera que quizás incluso fuéramos capaces de interpretar, pero nos sería más difícil el que nosotros mismos creáramos la plantilla. Para conocer bien esta plantilla existe algo que se llama lenguaje descriptor de seguridad, que tendríamos que empaparnos de él y nos sería hasta cierto punto más fácil de tocar esa plantilla. Pero lo que vamos a ver no nos crea la necesidad de conocer las plantillas a ese nivel, sino que tenemos una interfase que permite que nos resulte más cómodo tanto la creación de ella como su modificación. Cerramos esa plantillita. ¿Y de qué interfase nos vamos a valer? Pues precisamente de la interfase que hemos montado al crear esta consola, esta MMC. Vamos a hacer algo más y es, voy a tratar de crear la plantilla más parecida a la situación real que tiene ahora mismo mi máquina. Y cuando digo más parecida es que hay parámetros de esa plantilla que no están configurados o no están analizados, por consiguiente no seré capaz de reproducirlos, pero otros sí. La forma de hacerlo sería, voy a copiar el path donde están las plantillas, hemos dicho que estaba en C Security Template, lo voy a copiar, voy a abrir una ventanita del Command Prompt, voy a situarme en ese path. Si hago un dir, pues veré que ahí están todas las plantillas. Y voy a generarme una plantilla nueva, como digo, lo más parecido a la plantilla que está actuando sobre mi equipo. Y para eso voy a utilizar un comando de seguridad que se utiliza para otros fines también, pero que en este caso me va a servir, que es el secedit, Security Editor, el editor de seguridad, pero con las opciones /export para decir que voy a exportar
/cfg para decir que lo que exporto es una configuración, y le voy a llamar, por ejemplo, mi plantilla.inf. Y eso me va a exportar, como decíamos, una plantilla lo más parecido posible a lo que tiene en la actualidad mi equipo. Le doy, me dice que la tarea se ha completado exitosamente, y si vuelvo a hacer un dir, veré que entre las plantillas hay una nueva que se llama mi plantilla INF. Y si me voy a la consola, en alguna ocasión hemos dicho que no es lo mismo F5 que actualizar. Aquí se aprecia. Si yo me sitúo aquí arriba y hago F5, lo estoy haciendo varias veces, vemos que no se refresca nada. Sin embargo, si digo actualizar, vemos que se refresca y me aparece la nueva mi plantilla. Si abriésemos esa plantilla desde el Notepad, pues estaríamos en la misma situación que antes, pero yo podría abrir esa plantilla desde aquí, y esta es la interfaz a que me refiero, que me posibilita con más facilidad leer esa plantilla. Si yo me voy aquí, por ejemplo, a las directivas de cuenta y directivas de contraseña, lo que antes he leído mediante el Notepad en una plantilla lo estoy viendo aquí de una forma mucho más fácil de interpretar. Que la vigencia máxima de la contraseña son 42 días o que la longitud mínima de la contraseña son 7 caracteres. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso tenemos ahora mismo una plantilla generada que es lo más parecido a lo que tiene mi equipo, y voy a salvar esa plantilla por si tuviera necesidad de volver a introducirla en la máquina por algún motivo, y voy a hacer un duplicado de la misma. Hago botón de la derecha y guardar como, y la guardo con un nombre que le voy a poner de modificada. Realmente esa plantilla es una copia exacta de la anterior, no está modificada, pero como es la plantilla que voy a modificar, pues le llamo modificada, y en la siguiente práctica procederé a hacer las modificaciones justo en esa plantilla que he llamado modificada. Con esto acabamos la primera fase, y en la segunda veremos qué hacemos con lo que hemos creado.